Hola amigos, bueno, quería empezar a plantear un trabajo sencillo, un trabajo que pueden hacer, la verdad, que las personas que se inician en la talla y que es hacer un pequeño pájaro. Los pájaros son muy agradecidos porque permiten primero hacer un trabajo de detalle, de desbaste o bien de un taco de madera, o en este caso de un palo. Este es de fresno, pero pueden ser también de pino. Esta es un taco de pino que procede de un corte de otra talla, ¿no? A la que le he hecho un agujero que va a simular lo que sería el nido de un pájaro, ¿no? De un pájaro. En este caso de pájaros que tienen la característica de ser pájaros carpinteros y que también son pequeñitos y que tienen presencia en la península, ¿no? En la península ibérica. Bueno, el taco de madera de pino podemos hacer un corte, tener un grueso lo suficiente como para sobre él fijar un pájaro a la medida que luego podamos hacerlo, ¿no? Que no sea muy grande. Y aquí utilizarlo también a la forma de nido, ¿no? El palo, pues vuelvo a repetir que podemos utilizar un taco rectangular de un tamaño apropiado a la talla que queremos hacer, y luego pues ya ir preparando lo que sería la talla, ¿no? Primero se trata de hacer un trabajo de desgaste. Lo suyo es analizar primero, vemos el ángulo que tiene el palo. En este caso, esta zona, este corte natural, pues nos puede simular la zona de las alas de la cola. Y esto aquí, lo que sería ya la zona de la cabeza. Podemos ir haciendo primero cortes sencillos para ir viendo las primeras dimensiones de la pieza, de lo que es, en este caso, la zona de la cabeza. A la vez que estamos acostumbrando las manos a cortar ahora mismo con aproximación, o sea, hacer cortes de aproximación. Lo suyo es hacerlos despacio, y es cierto que podemos utilizar una sierra, pero de esta forma acostumbramos las manos al manejo en este caso, de la navaja o el cuchillo, y también a ir viendo las dimensiones del pajarito que queremos imitar, ¿no? Poco a poco con eso vamos redondeándolo. Y nuestro pájaro va a tener estas dimensiones. Esta va a ser la zona que luego perfilaremos de la cabeza, y esta parte que ya tiene esa forma para la cola. Podemos quitar en algunos tipos de pájaros, podríamos haber dejado la corteza, que nos simularía pues perfectamente el tipo de plumaje, pero aquí voy a quitarlo, aunque luego lo tiñamos del color más apropiado a la madera. La primera fase es esta, en la que
podemos ir desgastando poco a poco hasta que lleguemos a cortar la pieza, lo que nos va a hacer tener una forma característica de la cabeza. Y luego aquí redondearemos y agudizaremos el pico. No es problema, porque el pico lo podemos hacer a veces con la propia madera y en otras pues haciendo un pequeño taladro, que es muchas veces lo más apropiado, porque los picos pueden ser largos y entonces la madera no llegamos a hacer nosotros con precisión una zona tan fina y alargada unida a esta madera, ¿no? Pues eso se sustituye, que es una buena técnica, la verdad, con un pequeño taladro y con lo que es un trozo de madera finito, que puede ser un palillo o a otra forma, simulamos perfectamente el pico. Entonces, ahora este trabajo de ir cortando es un trabajo muy repetitivo, pero que nos permite acostumbrar las manos, que es lo que alguien que empieza a tallar pues necesita. Igual hacer este movimiento lo podemos repetir tantas veces hasta que desgastemos la pieza. No tenemos que tener prisa a la hora de hacer estos trabajos. El trabajo de un pajarito en el que luego tenemos que hacer las alas y los detalles, pues nos permite hacer los primeros movimientos. Los primeros movimientos en los que ya vemos que hay una mano, a mí me gusta esta mano dejarla fija, no estar haciendo... No, una mano queda fija y la mano que hace el corte también está fija, o sea, no hace cortes en el aire, sino que hace un mero movimiento el que uno quiere. Prácticamente es cortar en profundidad y desbastar, pero no hace cortes largos que evitan también así riesgos, ¿no? La mano está prácticamente fija, se mueve la muñeca pero no hace recorridos largos, que es lo que evita, pues, evita en un momento un corte, que siempre nos puede pasar, ¿no? Pero si tenemos esa precaución de movimientos que prácticamente quedan como muy bloqueados, la navaja o el cuchillo va simplemente a la misma posición. Bueno, ya vamos acabando. Ahí vemos sobre el delantal los restos. Se va quitando madera. Esto, si fuera una madera más blanda, pues nos permitiría ya incluso el haberlo con las manos. Iríamos a separar las piezas una de otra. Aquí no creo que todavía... No nos lo permite. Ahora lo intento a ver si permite cortarlo. Pero todavía está la pieza ahí grande. Bueno, hemos podido. Entonces, esta pieza es la que vamos a hacer ahora ya dándole forma el pájaro. Y esta la podemos utilizar también para otro pajarito. En esta parte pues seguimos dándole forma. Bueno, he desgastado, he quitado lo que es la corteza y ya nos queda la zona un poco más definida. Esta parte que es la de la cola, pues podemos ir poco a poco afinándola un poquillo. Para conseguir el efecto de la cola.
Aquí es bueno tener una visión desde arriba que nos permite ver cómo vamos desgastando para dar la forma adecuada. Y también teniendo muchas veces, buscando en alguna guía o con las herramientas que hay ahora de internet y demás, una foto del pájaro que queremos imitar. Que bueno, ya dependiendo de nuestra habilidad, pues lo vamos a dejar más aproximado o no, pero que muchas veces, si nos hacemos un poco la idea de cómo es la forma, luego a la hora de pintarlo o de teñirlo, pues vamos a conseguir hacer un trabajo pues muy adecuado, la verdad, y muy aproximado a la realidad, ¿no? Os fijaréis que los movimientos y los cortes son todos pues muy básicos, no tenemos que hacer movimientos complejos ni coger el cuchillo o la navaja en unas posiciones pues raras, no, es un trabajo sencillo. Nos apoyamos con el dedo también ahí, hacemos un poquito más de fuerza, dependiendo de la madera. O en este movimiento, que ya lo hemos visto muchas veces, el dedo siempre por debajo de la zona de corte, queda por debajo, para evitar. Yo aquí no me pongo ahora protección, debería, pero bueno, cuando hacemos una talla sencilla con una madera blandita, que no vamos a hacer cosas que van a requerir una fuerza enorme, pues también nos liberamos un poco, aunque cuando las maderas son más rugosas o más duras, pues es bueno también siempre protegerse. Poco a poco, girando la pieza y viéndola en diferentes ángulos y teniendo, a mí me gusta tener una visión desde arriba, ya vamos viendo la la forma del pajarito. Bueno, yo creo que la cola ya se dará de otra forma. Lo importante ahora es ir modificando la parte de delante para tener un poco la idea de la cabeza, ¿no? Desgasto de un lado y del otro. La pieza cuando ya cada vez va siendo más pequeña, pues lo vamos a ver que al comenzar a tallar muchas veces no sabemos cómo agarrar la pieza y llega un momento que estamos como diciendo, bueno, se me queda, es muy pequeño. Bueno, pues poco a poco se van adaptando las manos que hacen fuerza, sujetan en unas posiciones en las que nos permite ir haciendo los cortes. Porque este tipo de trabajo en esta dimensión tan pequeña no es para fijar esta pieza en un torno, por ejemplo, y poder hacer el trabajo apoyándonos en el torno. No sabríamos ni cómo hacerlo. Entonces es un trabajo muy manual, de verlo, de ir girando la pieza, de ir poco a poco y también muy intuitivo, porque estás viendo cómo es y poco a poco vas eliminando de donde piensas que tiene que ser para que la figura pues vaya cobrando, vaya definiendo las líneas y las formas, ¿no? Se trata de agudizarlo, de ir poco dándole estrechando toda esta parte. Y poco a poco vamos viendo cómo pues es queda más definida la forma ya de la parte delantera y lo que son la cola y la cabeza, como zonas separadas. La cabeza en este caso tratamos de hacer un estrechamiento en esta parte
Se ve muy bien ahí cómo estrechamos. Bueno, yo creo que ya nos va quedando perfilada esta parte, esta zona. Ahora no tengamos miedo de que nos quede así, luego ya poco a poco le vamos dando forma y podemos pensar que, bueno, un pajarito, esta parte de aquí, de la zona del cuerpo, pues podemos hacer un pájaro rechoncho, que también son curiosos, con el pico que va a quedar aquí, en la parte del piquín, el cuerpo un poco rechoncho, y luego ya veremos cómo le vamos dando forma a las alas en otro tipo de trabajo. Bueno, ya podemos ver una pieza más devastada y una piececilla que se va a convertir en un pequeño pajarito. Ahí ya vemos la cola, la zona de la cabeza y ahora ya con un pequeño lápiz o un rotulador sí que podemos ir ya dibujando un poco cómo serían nuestras alas, la zona de la cabeza, dónde irían los ojos, y esta zona es donde podemos poner luego el pico. Podemos comprobar cómo queda nuestro pajarillo en relación con la pieza de madera. Pues bueno, pues queda más o menos apropiado. Queda bien, luego aquí se fijarían las patas y nos puede quedar más o menos pues en consonancia. Bueno, amigos, continuaremos el trabajo. Esto es una manera de hacerlo, hay muchas, pero yo os enseño más o menos cómo lo hago yo. Nos vemos en el siguiente. En el vídeo anterior vimos cómo hacer el trabajo de desgastar la zona de madera, quitar la corteza y darle forma a nuestro pájaro, ¿no? Y con un lapicero ahora pues dibujamos las alas y algunos de los detalles, aunque puedan ir cambiando. Es un pájaro pequeñito, dibujamos lo que son las alas y hasta aquí la zona de lo que es la cola. Y podemos ir ya con ayuda de la navaja, podemos ir una navaja pues afilada, del estilo de una cabritera en carbono o de una opinel, que son finas y pueden hacer cortes con precisión y muy finitos, porque son hojas muy delgadas. Pues hacemos un corte para diferenciar la zona de la cola. Se trata de lo mismo, hacemos un corte de este tipo y ahora por debajo vamos a ir desgastando poco a poco la zona. ¿Qué conseguimos con ello? Pues dar una especie como de relieve, darle relieve a esta zona para que quede por debajo de lo que son las plumas, la pluma principal. Entonces, esta técnica va a servir para hacer toda la sección de plumas del pájaro.
podemos hacerlo en la parte de aquí y ya queda diferenciado. No sé si lo veis ahí, que queda diferenciado ya por debajo, por encima la pluma principal y debajo la zona de la cola, ¿no? Pues esta técnica nos puede servir para hacer, si queremos o si es necesario, en la zona de las alas, las alas principales, hacer estratos, por así decirlo. Capas en las que va a haber una pluma principal por arriba y plumas, otras secciones de plumas en la parte de abajo. Es muy útil esa técnica y podemos ver que poco a poco, de esa forma, pues le damos a nuestro pájaro pues ese aspecto creíble, ese aspecto natural. Si yo quiero darle aquí una más, para hacer dos, pues marco ahí, por ejemplo, y aquí, y con cuidado, pues le voy dando ahí, ¿no? Eso va a hacer que se diferencie otra vez. Ahora tres zonas. Esta parte principal, la pluma principal, una secundaria aquí y la zona de la cola. Con eso, pues bueno, le aportamos un poco más de realismo, no solamente una capa en la que no haya diferencia a lo largo de toda la pluma. Y son técnicas sencillas con las que podemos aprender también, pues igual, el manejo de nuestra herramienta y acostumbrarnos a utilizar los cortes en una superficie pequeña, como puede ser ahora mismo este pequeño taco. Nos da seguridad cuando tenemos en la mano un taco un poco más grande y lo podemos sujetar de otra forma, pero ahora mismo nos manejamos con seguridad con la pieza pequeñita y los cortes siempre de esta forma, que son muy controlados, no son cortes en los que el cuchillo o la navaja se nos vaya descontrolado. Se aplica poca fuerza siempre que esté afilada la herramienta, eso está claro. Si no, muchas veces hacemos fuerza de más excesiva y si no está afilado, cuando la navaja sale descontrolada, si no la tenemos como aquí, con estas técnicas que está un poco más bloqueada, pues saldría con fuerza, se nos iría directamente hacia nosotros. Eso es lo que hay que evitarlo. Empiezas más grande, si uno está haciendo mucha fuerza, porque quiere seguir, lo mejor es pararse, salir y estudiar otra manera. Si no, el cuchillo, una vez que venzamos esa fuerza, ¡pum!, se nos va a ir. Bueno, yo creo que ya lo bueno del pino, entre otras cosas, aparte de lo blandito que es algo que ya esté muy endurecido, si está muy seco. Lo bueno es que vemos estas zonas tan rugosas que son naturales, las hace el propio pino en corte, ¿no? Entonces quedan capas que simulan muy bien lo que son las plumas. Siempre podemos luego con una gubia darle una serie de cortes a lo largo, desgastar alguna de las zonas y con eso conseguimos ese efecto de plumas superpuestas. Bueno, de esta forma, como hemos visto, ya tenemos diferenciada varias zonas ahí. Una principal, otra pluma por debajo de esta, la capa superior, y luego en la inferior estaría la cola. En este pájaro la cola está dividida, entonces podemos hacer un corte con cuidado y luego ya hacer cortes secundarios
para darle ahí una zona que esté diferenciada. ¿Veis aquí, no? Como ya está diferenciada esta zona. Si queremos marcarlo más, pues ahora abrimos un poco aquí con cuidado y partimos un poco ahí una pieza para que veamos la sección de pluma diferenciada. No sé si lo estáis viendo, son cortes todos sencillos, pequeñitos. Bueno, con los que conseguimos eso, el que esté diferenciada la zona de la cola. Podemos marcarlo más, abrirlo más y nos va a parecer que nuestro diseño es mucho más natural. Bueno, ya tenemos diferenciado las partes de las plumas e incluso esta, la parte de la cola, y poco a poco podemos ir dándole más detalles si queremos, perfilando un poco la cabeza para hacerla menos voluminosa si queremos, y es lo mismo, reducimos de los laterales y luego ya pues vamos dándole una forma más cónica a la cabeza para luego conseguir fijar en la parte que queramos nosotros, diferenciar ya lo que es los ojos. Yo creo que en este ya no voy a rebajar más. Ya nos queda un pájaro bastante pequeñín, pero que tiene todo un volumen pues acorde un poco al resto de la pieza que donde lo vamos a fijar, ¿no? Como vimos al pino, a ese corte de pino. Podemos hacer de vez en cuando pues una pequeña presentación de lo que ya es esto sobre el pino, y así pues un segundo que lo voy a coger. Bueno, lo tenía por aquí cerca y ya pues vemos la zona del agujero, que luego esto lo vamos a teñir más, y el efecto quedaría fijado ahí. Se fijaría sobre esta zona y bueno, la verdad es que pues no destaca mucho, no sobresale, no es una cosa que digas no está en consonancia, parece que sí. Lo podemos fijar ahí y vemos que tiene unas proporciones pues bien, que está bien, ¿no? Como si estuviera apoyado sobre esta zona y está más o menos acorde. Bueno, el resto de los detalles del pájaro pues ya son hacerle
hacerle los pequeños taladros, como os comenté, en la zona del pico, unos taladros en la zona de abajo de las patas, que luego vamos a hacer, o haremos dos agujeros y con unos simples palillos podemos fijar. La posición que van a tener los palillos, pues si lo ponemos en esta posición, las patas están un poco hacia adelante. Hacemos el taladro en este sentido, los dos, y las varillas van a quedar saliendo hacia adelante, para que cuando esté fijada en el este es como los pájaros que tienen las patas no rectas de esta forma, sino hacia adelante, ¿no? Apoyadas hacia adelante. Luego el pico, pues hacemos un pico pues un poco largo. Luego ya hacemos la zona de los ojos y el resto ya sería un trabajo, si queremos, un poco de detallar aquí para que aparezcan más las plumas, con una pequeña gubia dándole forma alargada. El tono general tampoco vamos a hacerle muchas cosas porque es negro, entonces el negro va a quedar va a tapar muchos detalles, pero si hiciéramos un pájaro con en otros colores, pues, o dejarlo en madera, sin más, ¿no? Le damos un pequeño barniz o un poquito de nogal y queda muy marrón, queda un tono muy de pájaro, como digo, pues se notarían más estas secciones de las plumas. Nosotros va a ser el negro, la cabeza va a tener aquí un detalle rojo, el pico blanco y los ojos pues en blanco, muy definido sobre el negro. Yo creo que ya pues lo tenemos, podemos lijarlo y como os digo, esos detalles un poco de la gubia, que yo pues sí que le voy a dar algo para que se note, aunque sobre el negro luego queda un poco más tapado. Bueno amigos, espero que os haya sido de utilidad y continuaremos con esto. Con la gubia voy a darle para hacer esos detalles. La gubia ya os he comentado en otras ocasiones que si la utilizamos hacia adelante, de esta forma que parece que pincha, podemos dañarnos en esta zona si se nos escapa. Yo prefiero hacerlo de esta forma, sujetándola, agarrándolo de esta forma, y los movimientos son muy cortitos. Entonces, así y con calma, pues tenemos menos riesgo. Bueno, vamos dando ahí unas zonas en las que se araña y se quedan más. Se diferencian la zona de plumas, le aporta un poco más de realismo, la simulación de las plumas del pájaro. Si tenemos una foto, podemos luego ya intentar imitar las plumas cuando tienen diferentes secciones. Aquí pues no voy a hacer grandes cosas sin más, con con un poco de precisión aquí, no hago más. Aunque muchas de las tallas, si tienen esos detalles, pues las hacen más creíbles. Luego esto, si hubiera estado teñido de nogal, pues se notaría con mucha, vamos, se diferenciaría muchísimo, ¿no? Esto es lo que os comentaba, la parte trasera, pues si damos unos cuantos movimientos, estas rugosidades que tiene el pino, al utilizar la gubia, pues parece que afloran.
Aquí definimos un poco más la parte de las alas, de la cabeza, para que quede un poquito más diferenciado. Bueno, ya sí que está medio acabado. Fijaremos ahí lo que son los ojos, diferenciar la zona de los ojos, y luego con el teñido y la fijación de las patas, pues haremos que nuestro pájaro ya esté casi listo para ponerse sobre su nido. Un saludo, amigos. Hola amigos, un saludo. Las tallas que vemos sobre la mesa son una de las más sencillas que podemos hacer y también más gratificantes cuando empezamos a tallar en madera. Son pájaros, pajaritos que muchas veces imitamos porque los vemos en alguno de los libros o porque los vemos en la naturaleza, ¿no? Entonces, es muy gratificante en pequeños trocitos de madera, de manera muy sencilla, hacer estos pájaros. Desde un águila típica de Alaska, un estadounidense, ese águila calva que vemos en su escudo y en otros sitios, y que podemos fijar luego en algún trozo de madera apropiado que nos va a servir de base, y podemos adornar cualquier rinconcito, incluso en las vitrinas o en los armarios o en estanterías donde tenemos a lo mejor luego la cuchillería, ¿no? Y ponemos ahí luego pequeños adornos. Otro de los pájaros, esto es una recreación, no imita ninguno de la naturaleza, están hechos con pequeños trocitos de tilo y fijados luego sobre un pequeño tronquillo, ¿no? Son estos pájaros que fijamos con dos varillas al otro palo y que están teñidos con pintura acrílica, muy suave, o sea, con bastante agua. Y da estos tonos tan claros, que, bueno, que muchas veces se ajustan a la naturaleza o a nuestra propia imaginación, ¿no? Pero es muy sencillo, son una cosa que con un pequeño taco de madera los vamos desgastando, como hemos visto en el vídeo, ¿no? El que hemos tallado es este. Este es el pájaro que hemos ido tallado y que hemos fijado al final en un corte de pino, ¿no? Se trata de un pito real, conocido así, y que está presente en la zona de Ávila y en toda la provincia, ¿no? Y en otras zonas de España. Es un pequeño pájaro también carpintero, ¿no? Picamaderos, ¿no? Que habita en nuestros bosques y que se alimenta especialmente de hormigas, ¿no? Vemos ahí cómo está pues llevándole comida a un polluelo en el nido. Ese pájaro, que vuelvo a repetir que se llama pito real, pues lo vemos aquí, con ese colorido tan típico, y vuelvo a repetir que está presente en toda la zona, en toda la provincia, ¿no? Y tiene un tono general verdoso, que es el que trata de imitarse con esta coloración verdosa en sus alas y con esa mancha rojiza en la cabeza. La zona de los ojos es mucho más oscura y es un pájaro que, aunque aquí lo vemos pequeñín, tiene su cierta envergadura.
está presente, pues, vuelvo a repetirlo, en muchas zonas, muchas arboledas de todo tipo de árboles también, ¿no? Y se mueve con, pues, prácticamente, pues, horada en un tronco, con un potente pico que tiene, lo que serían lo que son los nidos, ¿no? Luego otro pájaro que está imitado aquí, que es aquel que vemos allí, ahora lo vemos en detalle, es este, el pico menor. Se trata de otro pájaro también carpintero. A este sí que le llaman picapinos, bueno, y otros nombres, ¿no? También hace sus nidos sobre pinos y sobre otro tipo de árboles, aunque casi más sobre pinos. Y bueno, pues tiene ese plumaje negro con barrado en blanco y con la cabeza rojiza y luego esta zona del cuello que muchas veces se diferencia también porque una zona tiene esa coloración negra y que se diferencia entre machos y hembras, ¿no? En la que unos tienen más la mancha rojiza y otros no. Este picapinos, pues lo vemos aquí ahora un poco más en detalle, también está llevándole al polluelo ahí pequeñas larvas. Este hace una labor de proteger las masas forestales porque acaba con la mayor parte de gusanos, de larvas que hay en los troncos y tiene, por así decirlo, saneado lo que es, saneado nuestros árboles. Bueno, amigos, estos son pues ejemplos de los que se pueden hacer de manera muy sencilla, con pequeños trocitos, irlo moldeando poco a poco o con cortes más o menos que vemos, con esa forma alargada, como hemos visto tallando en este de aquí, y que podemos luego ir desgastando poco a poco. La verdad que en cualquier rincón, en cualquier vitrina, pues puede quedar curioso. Un saludo amigos y espero que os guste.